Si eres un poco viejoven, seguramente sepas de dónde salieron Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla o Julián López. Y si no, hoy te traigo la solución perfecta para que conozcas de dónde salieron toda esta ristra de humoristas. Te damos la bienvenida Al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, un metapodcast donde diariamente te traigo noticias, eventos, herramientas, episodios de opinión o podcast recomendados para seguir nutriendo tus suscripciones de nuevos y nuevos contenidos. Este episodio te llega gracias a Julep, el patrocinador que esta quincena está al otro lado del micrófono. Julep es una startup referente europea en servicios de podcast marketing, fundada en Alemania y que actualmente opera también en Austria, Suiza y ahora también en España. Julep forma parte del ecosistema empresarial de la plataforma americana Libsyn, que permite alojar, distribuir, monetizar, amplificar y editar contenidos de audio en formato podcast. Gracias a Julep podrás monetizar tu podcast uses el hosting que uses, no importa dónde lo alojes. Si quieres más información, te invito a visitar el enlace que encontrarás en las notas de este episodio o escuchar la entrevista del pasado viernes con su country manager Javier Huertas. Decía en la intro que si conoces a Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Julián López, Aníbal Gómez, Ignatius Farray, un montón de humoristas que salieron no de Muchachada Nui, sino de La Hora Chanante, digamos el precursor del programa Muchachada Nui. El primero fue en Paramount Comedy y el segundo se emitió en La 2, luego además emitieron también en Museo Coconut en Antena 3, si no me equivoco, pero digamos que el gran salto, la gran explosión fue gracias a Muchachada Nui. Y han estrenado un podcast en RTV Play Podcast donde nos cuentan los orígenes y todos los detalles de esto precisamente, de Muchachada Nui. Su nombre es Muchachada Fui. Y en 4 episodios de aproximadamente media horita larga, nos cuentan pues eso, cómo llegaron desde un canal cómico, digamos, bastante pequeño, luego lógicamente explosionó, sobre todo gracias a YouTube. Vinieron de Paramount Comedy pero aterrizaron en La 2 y puede ser que para muchos de vosotros La 2, la segunda cadena de televisión pública en España, pueda ser un canal pequeño, entre comillas, pero claro, ¿os gustaría grabar vuestro podcast en abierto en La 2? Pues eso es básicamente lo que les pasó a ellos después de grabar La Hora Chanante en Paramount Comedy, hacerse virales gracias a YouTube y luego aterrizar en una de las cadenas públicas más importantes y más longevas de España. A lo largo de estos 4 episodios repasan cómo precisamente salieron de la Universidad de Cuenca un grupo de amigos a los que les dieron la oportunidad de realizar lo que ellos quisieran, primero en Paramount Comedy y luego en La 2, y poco a poco desarrollar su talento. Su talento no, su talentazo. Porque claro, si a ellos les dieran rienda suelta a día de hoy, no sería lo mismo después del efecto Muchachada Nui o La Hora Chanante. Hoy en día todos conocemos a estos artistas, a estos cómicos, a estos guionistas, pero por aquel entonces eran unos completos desconocidos que poco a poco empezaron a hacer ruido y su propio vocabulario se convirtió en argot, de los que por aquel entonces éramos jóvenes y que no sé si nos flipaba o nos asustaba un poco todo lo que nos contaban en La Hora Chanante y luego en Muchachada Nui. Y además, pues poco a poco vimos que no solamente eran cómicos, sino que eran grandes guionistas, que eran animadores, que eran incluso músicos, y a ellos pues se le unió un montón de gente que luego poco a poco han ido formando parte de ese ecosistema, como por ejemplo Venga Monjas, Aníbal Gómez, Raúl Cimas, Rubén Méndez, Arantxa Vélez, en fin, un montón. Ya digo, es que es una cantera de humoristas que surgió de La Hora Chanante y que al principio nadie les conocía, pero poco a poco se ganaron un espacio que ahora hacen de todo: películas, series de animación, podcasts como estos, en fin. Decía que en el primer episodio nos hablan de los orígenes en la Universidad de Cuenca, donde todos se conocieron y luego ya se trasladaron a Madrid para hacer La Hora Chanante y Muchachada Nui, cómo poco a poco transformaban sus ideas, pero cualquier tipo de idea, por ridícula que pareciese,
que pareciera, la ponían tras las cámaras o animadas, gracias a esta animación por ordenador, y también me componían su propia música original para estos programas de televisión, y poco a poco iban triunfando, y pese a que el episodio de una semana pareciera lo más extraño que había visto el público y que incluso no les terminara de convencer, una vez que pasaba una semana y volvían a aparecer, se volvían a ganar al público, se hacían cada vez más y más famosos. Y de eso es lo que hablan en el tercer episodio, donde se hicieron auténticos referentes de la comedia nacional, referentes tunantes. Poco a poco, ya digo, se fueron ganando al público y hoy en día son actores conocidos, conocidísimos, grandes guionistas, incluso convirtiéndose en una de las celebrities que ellos han acabado no imitándose a sí mismos, pero precisamente presumían en sus grandes sketches, sobre todo Joaquín Reyes, de esos celebrities. Un podcast muy cortito, ya digo, de 4 episodios que presentaron en la pasada edición de Estación Podcast. Por suerte está publicado en rtve.es, pero además, y esto se lo quiero agradecer directamente a la plataforma Radio Televisión Española, lo han colgado en todas las plataformas de podcast. Sí que es verdad que en el enlace de su propia web no aparece el botón para llevarte el RSS a tu podcatcher, pero bueno, así que está disponible, por ejemplo, en la plataforma iVoox. Yo me voy a encargar de ponerlo en las notas del episodio para que lo tengáis ahí a mano y os lo podáis llevar a vuestra plataforma de podcast o a vuestra aplicación de podcast. Pero vamos, imagino que si lo han colgado en iVoox y han tenido la decencia de activar el RSS en abierto, quiero pensar que estará en todas las plataformas. Así que desde aquí me gustaría compartir con todos vosotros esta pequeña historia de la historia precisamente del humor de nuestro país, donde una gran cantera de cómicos pues les dejaron hacer lo que ellos quisieran, y al fin y al cabo esto está muy relacionado con el podcasting. Ojalá una plataforma grande, véase Antena 3, Podimo, iVoox, bueno, iVoox sí que lo hace en alguna ocasión, no sé, Apple Podcasts, Spotify, dejara experimentar no voy a decir a gente como yo, sino a chavales que estén experimentando en esto de los podcasts, y les dejasen crear y sobre todo les apoyasen económicamente para que pudieran crear los podcasts que están pensando. Lógicamente, esto se consigue a base de pruebas, muchas pruebas. No todas tienen éxito, pero en el momento que una de ellas tiene éxito, luego todo el mundo se quiere apuntar al carro. Pero claro, ¿quién da la oportunidad a estos nuevos creadores? Pues en este caso tuvimos suerte porque les dieron la oportunidad primero en Paramount Comedy y luego en Televisión Española. Como decía, os dejo un enlace en las notas del episodio para que podáis suscribiros a Muchachada Full. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.